Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica semanal del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali. La noche de hoy el tema es masas mediastinales, haciendo un énfasis en los principios del abordaje diagnóstico y terapéutico. La charla está a cargo de mí, Adriana Arenas, quien soy residente de tercer año de cirugía pediátrica de la Javeriana de Cali. Y el tutor de mi charla fue el doctor Juan Carlos Zafra, quien es cirujano de tórax, ya que en el momento me encuentro justamente en la rotación de cirugía de tórax. La charla del día de hoy, pues el tema es un poco extenso, así que el enfoque va a ser principalmente en todas esas generalidades y los principios, los tips que debemos tener en cuenta para realizar el diagnóstico de las masas mediastinales en la población pediátrica. Entonces, para iniciar, un poco de generalidades. Estas masas son poco frecuentes en la edad pediátrica y tienen una incidencia en niños y adolescentes más o menos de 1 a 5 por millón y representan del 1 al 1,5% de los tumores en este grupo de edad. Y el mediastino, dentro de las masas torácicas en niños, es el sitio más frecuente donde se presenta. Las masas mediastinales en los niños van a incluir múltiples entidades, desde pseudomasas hasta ya masas que tengan etiología congénita, inflamatoria, infecciosa y neoplásica. Y la importancia de este tema, a pesar de que no sean tan frecuentes, es que cuando se presentan, la mayoría, del 60 hasta incluso el 75%, pueden ser malignos. Entonces es muy importante identificarlos y casi en el 40% se van a presentar en menores de 2 años. Entonces, justamente por todas estas condiciones, ya que pueden tener múltiples etiologías y pues su distribución es diferente, pues es múltiple, van a representar un reto diagnóstico en la población pediátrica. Y la idea de la charla es dar entonces las pautas que nos puedan acercar al diagnóstico. En cuanto a la distribución en los adultos, los tumores que van a ser más frecuentes son los tímicos epiteliales, mientras que en los niños y en los adolescentes va a ser mucho más frecuente la presencia de linfomas, de tumores de células germinales y de tumores neurogénicos. Como podemos ver acá en estas dos gráficas donde hablamos aquí en esta de la derecha solo el mediastino y el timo y acá todas las del tórax. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, estas masas van a compartir varios síntomas en común y algunas van a tener ciertas características clínicas que las van a diferenciar, que se las voy a resumir ya al final cuando les hable pues de las masas más importantes. Pueden cursar de forma asintomática, siendo un hallazgo incidental en las imágenes que se realicen por otra patología o por afecciones concurrentes. Pueden presentarse presentando efecto de masa y estos síntomas van a ser por compresión o por compromiso directo de estructuras adyacentes. Los síntomas van a ser tos, estridor, esos siendo los más importantes que incluso se estudian otras patologías, se hacen otros estudios y de forma pues incidental se encuentra la masa también. Presencia de disfagia, de voz ronca, de dolor, hemoptisis, disnea, síndrome de vena cava superior, hipotensión y síndrome de Horner. Todo esto, pues, por el efecto y el tamaño de la masa. Y además, también algunas pueden presentar síntomas sistémicos, como son los síntomas B, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, sobre todo muy asociado al linfoma o síndrome paraneoplásico, como pueden ser en los timomas, cuando se presenta miastenia gravis, o en tumores como los neuroblastomas, que son tumores secretores que pueden generar múltiples sintomatología. De igual manera, en los niños, algunos pueden ser de diagnóstico prenatal por una ecografía obstétrica e incluso se podría dar un manejo al nacer o por medio de cirugía fetal, aunque no es lo más frecuente. Entonces, para poder hablar de las masas del mediastino, tenemos que devolvernos a la anatomía, recordando que el mediastino hace referencia a un compartimento corporal que va a estar limitado en la parte superior por la entrada torácica, en la parte anterior por el esternón, en la parte dorsal por la columna vertebral, en la parte inferior por el diafragma y lateral por ambas cavidades pleurales y los pulmones.
Entonces, el enfoque de las masas mediastinales históricamente se ha hecho por una división en compartimentos. Esta división ha ido evolucionando y se ha ido modificando. La distribución tradicional es según el método de Felton, que se usa haciendo una división en una radiografía de tórax lateral, como vemos acá en la imagen. Entonces, esta clasificación va a dividir el mediastino en tres compartimentos principales. Uno anterior, que va a estar limitado por la parte de adelante por el esternón, por la parte de atrás por la tráquea, los grandes vasos y el pericardio, y lateral por los pulmones. Y ese mediastino anterior va a contener el timo, las estructuras linfáticas, nervios, vasos sanguíneos incrustados en el tejido conectivo y en el ambiente graso a ese nivel. Entonces, teniendo en cuenta qué está ubicado en cada compartimento, es como nos vamos a ir descartando las posibilidades diagnósticas. El mediastino medio va a estar limitado entonces entre el borde anterior del pericardio y una línea dibujada de forma imaginaria 1 centímetro posterior al borde anterior de los cuerpos vertebrales. Y lo que va a contener va a ser la tráquea, los bronquios principales, el corazón y los grandes vasos y los ganglios linfáticos ciliares. Y finalmente el mediastino posterior, que va a estar entre el pericardio posterior y la columna vertebral, y va a contener la aorta, la porción torácica del esófago y las cadenas nerviosas simpáticas. Esta ha sido la clasificación más usada. Sin embargo, hay algunas nuevas que se han hecho en los grupos de estudio más enfocados sobre todo en patología del timo, en patología maligna del timo, tanto en niños como en adultos. Esta es una clasificación propuesta por la Asociación Japonesa de Investigación sobre el Timus, donde la hace basada en imágenes de tomografía y divide en 4 compartimentos el mediastino. En uno superior, en uno anterior, que vendría siendo el prevascular, en uno medio, que sería peritraqueoesofágico, y en uno posterior, que sería el prevertebral. Y más recientemente, y pues el que ha tomado más importancia, es esta clasificación, que también es basado en tomografía y está hecho por el Grupo de Interés Internacional en Malignidades del timo. Y este lo divide también en tres compartimentos muy similares a la división de Felton, perdón, donde hace un compartimento anterior, que sería el prevascular, visceral, que sería el medio, y paravertebral, que sería el posterior. Y pues teniendo los límites muy similares a los previamente descritos. Y es el que se usa pues actualmente para la interpretación de las imágenes de radiología. Entonces, teniendo en cuenta este recordatorio de la anatomía, hablamos de la clasificación entonces de las masas. Hay múltiples clasificaciones, unas digamos que con una utilidad clínica más importante que otras. Esta es una clasificación según la etiología, según el grupo, si se trata de tumores neurógenos, si se trata de tumores que su origen es mesenquimatoso, los linfomas, los tumores de células germinales, los tumores endocrinos y todo lo que corresponda a quistes, carcinomas primarios y a hiperplasias de ganglios linfáticos. Esto es bueno como para agruparlo en etiología, pero a la hora de hacer como el enfoque diagnóstico es mejor y es mucho más usada la clasificación según la ubicación, sobre todo porque muchas veces la primera imagen diagnóstica va a ser una radiografía de tórax que incluya una lateral y nos va a ir permitiendo descartar e ir cerrando las impresiones diagnósticas. Entonces, esta es una que usa la clasificación japonesa en 4 compartimentos, donde hablamos que en el mediastino superior van a predominar los linfomas y todo lo que tenga que ver con masas relacionadas con la tiroides, hacia el mediastino posterior tumores neurogénicos y quistes que tengan que ver gastroentéricos, hacia el mediastino medio linfomas, quistes broncogénicos y quistes del pericardio, y hacia la parte anterior todo lo que tenga que ver con el timo y también con linfomas. Esta es una clasificación así como muy general. Se usa más entonces dividiendo en las masas anteriores, medias y posteriores. Y dentro de esos 3 grupos también hay ciertas subdivisiones que permiten ir aclarando la etiología. En esta clasificación dividen las masas del mediastino anterior según sus características en las imágenes.
si son sólidas, si son quísticas o si son grasas. Y eso permite ir agrupando y descartando. A nivel del mediastino medio, como les había dicho, quedan los grandes vasos y el corazón. Entonces las lesiones van a estar divididas en si se tratan de etiología vascular, lesiones vasculares o lesiones no vasculares, y otro grupo que hace referencia pues a las linfadenopatías. Y en el mediastino posterior van a estar entonces masas sobre todo relacionadas ya pues por su cercanía a la columna, si son tumores de las células de los ganglios simpáticos o de la vaina del nervio periférico. Y hay otra como subdivisión que también usa lo mismo, compartimento anterior, medio y posterior, pero no las divide así de esta forma, como por sus características en las imágenes, sino las divide en el grupo de benignas y malignas. Entonces, fusionando la clasificación anterior y esta, sería como la forma más fácil de ir descartando las posibilidades diagnósticas. Entonces, basado en estas dos formas de clasificar las masas, voy a ir hablando de las masas más importantes en la edad pediátrica según cada uno de los compartimentos. Al final les voy a hacer como un pequeño resumen de los puntos claves. Entonces, respecto a las masas de mediastino anterior, una de las formas de dividirlo es en las benignas y en las malignas. Las benignas entonces van a ser el timo normal, que en los niños puede estar aumentado de tamaño, y la hiperplasia tímica, el quiste tímico y el lipoma pues también relacionado con el timo. Y en las malignas ya estaría el timoma, perdón, el linfoma y los tumores de células germinales. Entonces, respecto al timo, cabe recordar que este puede aparecer prominente en los lactantes y en los niños pequeños. Va a tener un mayor tamaño en la infancia y luego va a involucionar. Al nacer va a tener un tamaño de 15 gramos, luego a la pubertad de 35 gramos y va involucionando y luego va a ser reemplazado por grasa. Puede ser difícil distinguirlo de otras masas del mediastino y en los adolescentes y en los adultos ya el timo normal no suele ser visible. En cambio, la hiperplasia tímica, pues se hace referencia a un crecimiento excesivo del timo. Puede ser incluso a veces interpretado como una masa tímica que se está empezando a manifestar por ensanchamiento del mediastino anterior superior en una radiografía, pero que no tenga síntomas, no haya compresión de las vías respiratorias y que tenga una intensidad homogénea tanto en las imágenes de tomografía o de resonancia. En estos casos de la hiperplasia tímica, usualmente se debate entre simplemente observar o dar manejo con corticosteroides. Y en casos ya donde el tamaño sea muy grande y genere síntomas de compresión, se hablaría del tratamiento quirúrgico. Entonces, acá hay unas imágenes de radiografías que son interpretadas como normales en los niños para ver justamente cómo va evolucionando el timo y cómo esa imagen de ensanchamiento del mediastino nos puede llegar a confundir e incluso llegar a que requiramos una imagen diagnóstica adicional para descartar si se trata del timo normal o no. Entonces, la primera imagen corresponde a un niño de un día de edad, donde vemos el ensanchamiento del timo y corresponde pues a una imagen normal. En la segunda, una niña a su segundo día de edad. En la tercera, una niña de 16 meses. Y en la última, ya un niño de 6 años, donde vemos pues cómo progresivamente va involucionando. Y de la misma manera, en las tomografías, aquí podemos ver también tomografías de timos normales. Una niña de 13 meses de edad, aquí en la estrellita es donde hace referencia pues al timo. Aquí un niño de 5 meses de edad, una niña de 10 años y un niño ya adolescente de 16 años, donde vemos que toma una característica similar ya a la que se vería en los adultos, que es una imagen más triangular y mucho menos prominente que en los niños más pequeños. En cambio, acá vemos otro ejemplo de una resonancia de un niño, de una niña de 16 años con una hiperplasia tímica ya de mayor tamaño, que sí requirió ciclos de corticoide y luego resección quirúrgica justamente por el tamaño excesivo de la masa que generaba síntomas de compresión. Entonces, siguiendo con los demás masas
benignas del mediastino anterior está el quiste tímico, que es una patología poco frecuente y corresponde a una masa que contiene líquido y es un remanente del conducto timofaringeo. Dentro pues de su embriología queda el remanente en contacto con el cuello y con el mediastino anterior, entonces esta va a ser la ubicación. Y estos van a estar recubiertos de un epitelio faríngeo ciliado con elementos secretorios y tímicos, que es como son los corpúsculos de Hazard, como vemos aquí en esta imagen, y justamente por esto pueden inflamarse e infectarse. Y según su tamaño pueden llegar a ser palpables o simplemente detectarse por las imágenes. Y según el tamaño van a ser o asintomáticos o causar síntomas respiratorios por compresión. Y el tratamiento va a ser basado tanto en la sintomatología como el tamaño y puede ser necesario que requieran manejo quirúrgico. Entonces aquí vemos en una adolescente de 16 años un quiste tímico, aquí vemos en la radiografía esta presencia de la masa izquierda, aquí en la resonancia en la segunda imagen en el corte T2, vemos una imagen hiperintensa homogénea, muy adyacente aquí al borde izquierdo del corazón. Y en la última, pues vemos ya las características en otro corte. Siguiendo con las masas, otra masa benigna puede ser un lipoma, que corresponde a masas encapsuladas con un contenido similar a la grasa subcutánea. Los lipomas, pues pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluido el mediastino, pero en gran medida son asintomáticas de crecimiento lento, perdón, de crecimiento lento, y solo es necesario darles tratamiento si el tumor aumenta mucho de tamaño y si muestra pues síntomas de compresión. Esto va a ser pues, muy frecuente en las masas benignas, que es la indicación de manejo quirúrgico solamente es en caso de que el crecimiento sea excesivo y genere síntomas compresivos. Listo. Entonces, ya siguiendo con las masas malignas del mediastino anterior, encontramos el timoma, que corresponde a una neoplasia epitelial que contiene un número variable de linfocitos. Y a diferencia de los adultos, en los niños son sumamente inusuales, corresponden a 1 al 4% de todas las masas mediastinales. La clasificación y el pronóstico de los timomas pues es muy similar al de los adultos y se van a manifestar, la mayoría van a ser sintomáticos, van a tener tanto síntomas compresivos como tos, disfagia o síndrome de vena cava, o van a tener también el síndrome paraneoplásico, aproximadamente el 50% de los pacientes con hipogamaglobulinemia o miastenia graves. Y aquí lo que vemos en la imagen, entonces es una tomografía de un niño de 12 años con un caso de un timoma invasivo. Entonces aquí vemos en el corte axial una masa sólida, donde aquí en la M hace referencia, que está claramente delimitada, donde se realza en el mediastino inferior y en el superior, perdón, sí, en el superior y en el inferior anterior, y que está en contacto con la vena cava, aquí como podemos ver en las flechitas, con la arteria brachiocefálica derecha y con los ganglios linfáticos. Entonces, aquí podemos ver en las dos imágenes. Otra masa muy importante en la edad pediátrica en el compartimento anterior son los linfomas. Es la causa más común de masa mediastinal anterior en los niños. En los pacientes pediátricos va a ser más frecuente los linfomas linfoblásticos T y el linfoma de Hodgkin. Y pues en los niños van a tener un mejor pronóstico con tasas de curación superiores al 90%, en contraste con los adultos donde se presentan otras variantes y donde el pronóstico no es tan bueno. Para el diagnóstico preciso de estos linfomas, si bien las imágenes nos ayudan y la clínica nos ayudan a crear la sospecha diagnóstica, todas estas masas van a requerir biopsia, van a requerir inmunotipificación y todos los estudios histológicos y citogenéticos para poder hacer una terapia dirigida. El linfoma no Hodgkin es uno de los más frecuentes en el mediastino. Van a estar sobre todo más relacionados con los linfomas que provienen de los linfocitos T, que causan los linfomas linfoblásticos, van a corresponder aproximadamente el 40% de todos los linfomas en la edad pediátrica, y su ubicación va a estar en relación con el timo o con los ganglios linfáticos del mediastino anterior.
y pueden cursar con crecimiento rápido, comprimir las vías respiratorias, generar sibilancias, dificultad respiratoria, síndrome de vena cava superior, síntomas sistémicos con los síntomas B, e incluso anomalías hematológicas cuando invaden la médula ósea. Van a estar muy acompañados de adenopatías en cuello, en axila, en regiones supraclaviculares y supraesternales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto de los hallazgos de las adenopatías, porque pues el abordaje diagnóstico, que es donde está probablemente limitado nuestro rol como cirujanos en los linfomas, va a ser más en la parte de la biopsia y el abordaje diagnóstico. Entonces probablemente sea más fácil, y ya les voy a hablar un poquito de eso más adelante, el realizar las biopsias a nivel de esas adenopatías que de la masa como tal en el mediastino. Y en cuanto al linfoma Hodgkin, es menos frecuente en el mediastino comparado con el no Hodgkin, y va a ser más frecuente en los preadolescentes y en los adolescentes, y suele originarse de un grupo de ganglios linfáticos que se extienden a los que están ahí alrededor o distantes siguiendo las vías linfáticas. Entonces, como les decía, el no Hodgkin va a corresponder al 40% de todos los linfomas, y usualmente en el momento del diagnóstico la mayoría van a tener extensión más allá de su sitio de origen. Entonces, pues aquí vemos unas imágenes de una paciente de 16 años. Vemos la masa que se vio en la radiografía, la masa en la tomografía de gran tamaño. Y acá estas flechas hacen referencia a áreas de necrosis. Entonces ya aquí vamos viendo que las masas malignas van a tener unas características más heterogéneas en las imágenes, y eso nos va a ayudar y a orientar en el diagnóstico. Y pues los hallazgos característicos a la histopatología. Y acá entonces en el linfoma Hodgkin van a haber múltiples subtipos. En los niños principalmente van a ser de tipo esclerosis nodular, y en los adultos y en los adolescentes va a ser de predominio linfocítico o de celularidad mixta. Y en los niños la ubicación principalmente va a ser en mediastino anterior y en mediastino medio. Entonces aquí también vemos la imagen en la radiografía, en la tomografía, y pues los hallazgos característicos en la histopatología. Ya entrando al tercer grupo de las masas malignas a nivel del mediastino anterior, encontramos los tumores de células germinales. Los tumores de células germinales ubicados en el mediastino y que sean primarios son raros, se suelen localizar pues en el mediastino anterior, y hasta el 15% de ellos van a ser malignos. Van a tener una distribución bimodal, es decir, va a tener un primer pico en la infancia, en los primeros años, más o menos hasta los 4 o 5 años de edad, principalmente los teratomas y los tumores de saco vitelino, y luego van a tener otro pico hacia la adolescencia y a la adultez temprana, más o menos 12, 13 años, pero van a ser más frecuentes entonces en este grupo de edad los seminomas. En cuanto, entonces, recordar que pueden provenir de células germinales primitivas, y pueden venir de varias líneas celulares. Entonces, de las células germinales gonadales se pueden derivar tumores como el seminoma y el diseminoma, y de las células totipotenciales pueden ser de la línea de los tejidos extraembrionarios, vamos a tener los tumores de saco vitelino y el coriocarcinoma. Y más frecuentemente de los tejidos embrionarios, los teratomas, que son los que van a tomar mayor importancia en nuestra población pediátrica. Entonces, los teratomas mediastinales van a corresponder a masas sólidas u organoides que van a contener tejidos derivados de las tres capas blastodérmicas, del ectodermo, endodermo y mesodermo. Y van a tener características histológicas heterogéneas, que es una de las formas pues, en las que se diagnostican y se diferencian fácilmente, y es porque pueden originar cualquier tipo de tejido. Entonces van a ver tejido cartilaginoso, de glándulas, y pues a la macro van a tener pelos, van a tener dientes, van a tener de todo. Van a comprender solo del 8 al 16% de los tumores en todas las edades del mediastino, y en los niños van a tener una frecuencia similar, niños y niñas, a diferencia de los adultos. La localización es anterior casi siempre, pero en algunos casos inusuales pueden estar ubicados hacia posterior. Y las manifestaciones clínicas van a variar. Usualmente cuando se hace temprano el diagnóstico suele ser porque tiene unas manifestaciones más agresivas. Entonces se pueden diagnosticar de forma prenatal en la ecografía, y algunos pueden cursar con hidrops y con muerte fetal. En el periodo neonatal
según el tamaño, pueden manifestarse pues, de forma asintomática y hallazgo incidental al nacer o con una insuficiencia respiratoria aguda por compresión por su tamaño. Pueden en los lactantes tener compresión de las vías respiratorias o encontrarse en niños mayores y adolescentes como un hallazgo incidental cuando les toman una radiografía por otra causa. Dentro de los síntomas, pueden tener tos crónica con mayor frecuencia, ese es uno de los síntomas, dolor torácico, hemoptisis, sibilancias. Dentro de los síntomas más comunes va a ser sibilancias y la tos crónica, y les hacen una radiografía y encuentran la masa. Dificultad respiratoria aguda, pues es menos frecuente porque no suele ser un tumor de crecimiento rápido. Y tricoptisis, que hace referencia a cuando ese teratoma está adyacente a un bronquio, se rompe su contenido dentro del bronquio y hay expectoración de pelos. Entonces ese es un hallazgo que es poco frecuente, pero es muy característico de los teratomas mediastinales. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un paciente de 11 años, masculino, donde vemos el hallazgo de la masa. Aquí en la imagen, tanto AP como lateral. Y vemos en la tomografía una masa en mediastino anterior, donde vemos aquí señalado calcificaciones y una consistencia más heterogénea. Y bueno, hace relación a un teratoma maduro, y por eso, pues, tiene sus características heterogéneas, pero no se ve tanto como en aquí. En la imagen A, tenemos un teratoma que es maduro y quístico en un niño de 8 años, y en la imagen del lado derecho, tenemos un teratoma maligno, que vemos que las características son mucho más heterogéneas, con calcificaciones. Esto es en un paciente masculino de 4 años, para comparar pues las características. Sobre todo porque en los teratomas maduros, quísticos maduros, la cirugía va a ser el tratamiento y va a resolver todo. En los pacientes con teratomas inmaduros o que tengan componentes de algún otro tumor germinal, van a requerir tratamiento adicional a la cirugía. Y acá tenemos, ay, perdón, tenemos otro ejemplo de otro paciente con teratoma a quien se le dio manejo por vía abierta, exitoso, extirpando toda la masa, y correspondía a un teratoma maduro. Entonces, ya para avanzar hacia el mediastino medio, entonces la forma en la que me pareció como más práctico la división fue según el tipo, la etiología de las lesiones. Entonces se pueden dividir en lesiones vasculares, que hace referencia a los tumores vasculares, especialmente el hemangioma, las malformaciones vasculares, con más frecuencia las linfáticas, y a otras anomalías relacionadas con los vasos sanguíneos. Las lesiones no vasculares, que van a estar sobre todo en relación con el esófago, el quiste de duplicación de intestino anterior, de duplicación esofágica, y el quiste neuroentérico, y las linfadenopatías, que pueden tener una etiología infecciosa o neoplásica. Entonces, en cuanto a las lesiones vasculares, es necesario diferenciar lo que corresponde a tumores vasculares como los hemangiomas y lo que corresponde a las malformaciones capilares, venosas, arteriovenosas o linfáticas, porque muchas veces las agrupan en uno solo, pero tienen comportamientos clínicos muy diferentes y van a requerir un enfoque individualizado. La ubicación, sobre todo, es lo que va a generar un problema y un reto, porque van a estar en relación con los grandes vasos y van a tener una variedad de comportamientos, desde algo que sea progresivo, estable o incluso regresivo, y se puede presentar en todos los grupos de edades. Entonces, en cuanto a los tumores vasculares, están los hemangiomas, que se van a ubicar en mediastino anterior y medio y van a tener una continuidad con los componentes cervicofaciales. Estos pueden ser asintomáticos o tener síntomas por compresión de la vía respiratoria. Si son asintomáticos, no van a requerir tratamiento, porque tienden a remitir con el tiempo. Si hay afectación de las vías respiratorias, se suele dar un tratamiento antiangiógeno que se da con propranolol, y puede ser adicionar esteroides para disminuir su tamaño. Y rara vez en estos casos se requiere el manejo de cirugía. Aclarando que hay una variedad especial que debemos tener en cuenta, que es el hemangioendotelioma caposiforme,
que cuando crece mucho puede llegar a generar problemas porque genera un fenómeno conocido como Casa-Merritt, que es donde ocurre un atrapamiento masivo de plaquetas con un riesgo de hemorragia. Entonces, en estos pacientes sí se suele dar tratamiento. Aquí vemos un ejemplo justamente de un hemangiosarcoma caposiforme en una paciente de 9 meses con una trombocitopenia muy marcada. Entonces, en estos pacientes lo que se suele dar es tratamiento con sirolimus o con vicristina, prednisolona, y pues justamente se da manejo médico porque por la ubicación, si requieren cirugía, es pues bastante difícil por el contacto con los grandes vasos. Ya en cuanto a las malformaciones vasculares, van a ser más frecuentes las malformaciones de tipo linfático que las venosas y las arteriovenosas. Estas pueden extenderse hacia cualquier hemitórax e incluso finalmente hacia el cuello y la base de la boca. Pueden ser de características microquísticas o macroquísticas, como vemos acá en la segunda imagen, y pueden infiltrar diferentes estructuras anatómicas. La resonancia, como vemos en la segunda imagen, es muy útil para el diagnóstico y suele mostrar una dilatación acentuada por su ubicación de la vena cava superior o de las innominadas o las subclavias ahí adyacentes. Pues en esta, a diferencia de los hemangiomas, estas no tienden a involucionar espontáneamente. Entonces, lo que se puede dar también es tratamiento con sirolimus, se puede hacer esclerosis, que se puede preferir inicialmente. La esclerosis va a ser más exitosa en los que sean macroquísticos, ya que en los microquísticos es muy difícil pues darle a cada uno de ellos el tratamiento con esclerosis y que se vaya a reducir su tamaño. La cirugía suele ser muy radical y por su ubicación puede poner en peligro los troncos nerviosos u otras estructuras importantes adyacentes. Pues aquí vemos las imágenes. En la primera vemos una imagen de un paciente de 20 meses con la malformación, aquí como están señaladas con los asteriscos, y en la segunda imagen es un niño de 3 meses con una gran malformación linfática que se extiende hacia el cuello. Y dentro del grupo de las otras anomalías vasculares, ya no, pues no serían masas como tal, pero están dentro de este grupo, son las diferentes alteraciones de los grandes vasos, como un doble arco aórtico, un arco aórtico derecho, un arco aórtico izquierdo con una arteria subclavia derecha aberrante, el sling de la arteria pulmonar y la vena cava superior duplicada. Importante esto mencionarlo más que porque sea una masa, es porque muchos de los síntomas van a ser similares a los de las masas ubicadas ahí por compresión de la vía, ya sea digestiva o vía aérea. Entonces, muchos de estos casos van a cursar con estridor, sibilancias o con disfagia. Se hacen estudios por estos síntomas y se ve, por ejemplo, en el esófago, la muesca que genera la compresión extrínseca de la aorta y pues ahí es cuando se va a dar el diagnóstico. Y el manejo pues ya es dependiendo de la sintomatología y pues ya es un manejo por cirugía cardiovascular. En cuanto a las lesiones no vasculares, entonces como he mencionado, está el quiste de duplicación del intestino anterior, el de duplicación esofágica y el quiste neuroenténico. Estos van a corresponder a ramificaciones anómalas del primordio traqueobronquial que procede de la cara ventral del intestino anterior. Entonces ahí es cuando se genera toda la división en tráquea, esófago y en ese proceso embriológico pueden generarse espacios cerrados que van a estar revestidos de mucosa esofágica, mucosa bronquial o de ambas. Justamente va a quedar una cavidad cerrada quística con esa mucosa. La mucosa va a hacer secretora, producir moco y va a generar aumento del tamaño y ahí es cuando se va a presentar la sintomatología. Estas lesiones van a comprender del 5 al 10% de los tumores del mediastino, van a estar ubicadas en estrecho contacto con la tráquea y los bronquios principales o con el esófago. Entonces, muchos van a ser asintomáticos, van a ser un hallazgo incidental, pero cuando esa mucosa secreta y produce un aumento progresivo del tamaño, pueden o infectarse o por el aumento de tamaño comprimir la vía respiratoria o la digestiva. Pueden generar síntomas como tos, dolor torácico y disnea y de forma rara incluso presentar hemorragia por úlceras de esa mucosa. Entonces, aquí en estas imágenes podemos ver, aquí son quistes broncógenos o broncogénicos. Aquí vemos una imagen, estos corresponden a un niño de 9 años de edad que presentaba fiebre y tos
y por esa razón le hacen la radiografía, encuentran esta masa con un nivel hidroaéreo, toman la tomografía y pues encuentran que corresponde a un quiste broncogénico. Estos quistes broncogénicos pues van a estar situados cerca a la tráquea y a los bronquios principales y van a estar revestidos de epitelio ciliado. Aquí en la tercera imagen, en el asterisco, vemos un quiste de duplicación esofágica. Estos van a estar entonces más ubicados en contacto con la pared del esófago o dentro de ella y van a estar revestidos de un epitelio que es esofágico o mixto. Y ambos van a estar llenos de una cantidad variable de moco dependiendo de la proporción de las glándulas secretoras que tengan en el revestimiento interno del quiste. Y la pared del quiste va a estar bien delimitada, va a tener tejido fibroelástico, músculo liso e incluso en algunos casos pueden tener cartílago. Y entonces en esta tomografía es un quiste de duplicación esofágica en un paciente masculino de 9 años que presentó tos y fiebre, le hacen las imágenes y corresponde a un quiste de duplicación esofágica. Como podemos ver, la clínica de ambos fueron similares, pero el hallazgo fue una masa de diferente origen. Y acá tenemos un quiste neuroentérico. Esta es una resonancia de un niño de 4 años que tenía escoliosis congénita, como vemos en esta primera imagen. Y acá en las imágenes de la resonancia se ve este quiste bien delimitado. Y pues por su ubicación, los síntomas de compresión que generaba. En el caso del quiste neuroentérico, suele ser un quiste del intestino anterior por persistencia de una comunicación neuroentérica embrionaria, va a afectar el intestino anterior y el tubo neural también. Entonces se va a acompañar de anomalías esqueléticas, como en este caso, espina bífida, hemivértebras, fusión vertebral y extensión raquídea, pues, del quiste. Y es una variante, pues, afortunadamente bastante inusual. Y la resonancia va a ser clave para identificar mejor el tamaño, la ubicación y la naturaleza de su contenido y la extensión del mismo. Y ya para finalizar las masas del mediastino medio, están las linfadenopatías que van a tener etiología tanto infecciosa como neoplásica. En los niños más frecuentemente y en nuestro medio la tuberculosis y la histoplasmosis, mucho más la tuberculosis. Y tener en cuenta también el mal de Pot, que es la infiltración de la tuberculosis a nivel de la columna vertebral, que también puede dar una imagen más hacia el mediastino posterior, pero que puede ser relacionada también con la etiología de tuberculosis. Y la etiología neoplásica va a estar sobre todo relacionada con linfomas, con tumores abdominopélvicos como el tumor de Wilms, con tumores de células germinales y con el osteosarcoma. Entonces, pues son las adenopatías las que nos van a hacer sospechar tanto enfermedades sistémicas como más localizadas. Aquí en esta tomografía vemos un paciente masculino de 3 años con tuberculosis, donde en esta tomografía contrastada vemos un conglomerado ganglionar con densidad de tejido blando y con algunas calcificaciones y necrosis central, como vemos aquí en esta flechita en la segunda imagen. Y ya para entrar en el último grupo, que serían las masas de mediastino posterior, entonces, como les decía, se dividen en tumores que la mayoría van a ser neurogénicos y van a surgir de los ganglios linfáticos que están ubicados cerca de los cuerpos vertebrales torácicos y van a tener diferentes grados de diferenciación. Los tumores de ganglio simpático van a ser desde un ganglioneuroma de comportamiento benigno, un ganglioneuroblastoma hasta un neuroblastoma mal diferenciado. Y los tumores de la vaina nerviosa, está el schwannoma, el neurofibroma y los tumores malignos, pues que ya corresponden a sarcomas. Entonces, dentro de los tumores de los ganglios linfáticos va a ser más frecuente los neuroblastomas, sobre todo en los primeros 3 años de vida, seguidos por tumores menos comunes como los ganglioneuroblastomas y el resto van a corresponder a ganglioneuromas, pero en niños mayores. Entonces, cuando está presente en los más pequeños suelen ser de neuroblastomas de comportamiento maligno y en niños más grandes de comportamiento benigno. Su extensión va a ser variable, pueden ser tumores en mancuerna o en reloj de arena, que son los que se extienden a través del conducto vertebral, a través de uno o de varios agujeros, y es una imagen bastante característica y que pues va a complicar más su manejo porque
al tener esta extensión va a requerir en manejo conjunto con cirugía pediátrica y neurocirugía. También pueden los tumores que están ubicados de forma más superior o apical extenderse hacia el cuello e incluso afectar el ganglio estrellado. Y los que tienen una ubicación más inferior pueden extenderse entonces hacia el abdomen o a través de la región posterior del diafragma o del hiato aórtico. Todo esto pues muy importante en el momento de planear el abordaje quirúrgico. En cuanto al el neuroblastoma mediastinal, su presentación primaria en el mediastino es menos frecuente que en el abdomen, corresponde al 11 al 26%, y cuando se detectan en etapa temprana, su pronóstico es favorable y suelen tener características clínicas y biológicas más favorables. No se conoce muy bien la causa, pero cuando están ubicados de forma primaria en el mediastino, suelen tener un mejor pronóstico y un mejor comportamiento respecto a los que están ubicados en el abdomen. Cuanto a las manifestaciones, pueden ser nuevamente asintomáticos y un diagnóstico incidental por imagen. Pueden tener síntomas iniciales variables que pueden ir desde una tos crónica hasta una disnea aguda por un crecimiento rápido y por compresión extrínseca. Y pueden estar asociados a síntomas y hallazgos generales en el cuerpo, como el síndrome de Horner y la heterocromía del iris. Pueden tener síntomas neurológicos como debilidad, cojera, parálisis e incluso disfunción vesical e intestinal según pues el grado de compromiso. Algunos van a tener fiebre inexplicable, pérdida de peso y equimosis periorbitaria por su ubicación. Y en cuanto a los síntomas paraneoplásicos, comparando los que están en mediastino con los que están en abdomen, son menos frecuentes los síntomas paraneoplásicos en el mediastino porque son menos secretores, entonces van a tener menos hipertensión, menos diarrea. Cuando hacen metástasis ósea, pueden tener dolores óseos y fracturas patológicas. Y aquí vemos un ejemplo de un paciente, de un niño de 1 año de edad con un neuroblastoma que su manifestación clínica inicial fue un síndrome oxoclonus mioclonus, donde le hacen imágenes y encuentran estas características en la radiografía. Y algo que es muy sugestivo y es un hallazgo que se debe tener en cuenta cuando es una masa de mediastino posterior con calcificaciones, uno debe tener la sospecha de que corresponda a un neuroblastoma. En cuanto al ganglioneuroblastoma y al ganglioneuroma, pues van a ser tumores de células primitivas de la cresta neural, perdón, que tienen comportamiento menos agresivo. Y radiológicamente va a ser difícil diferenciarlos entre ambos, pero van a tener una configuración más fusiforme y tienden a ocurrir en niños mayores, a diferencia del neuroblastoma que suele ocurrir en niños más pequeños, como había mencionado, menores de 3 años. Entonces, estos son unos ejemplos también de pacientes con ganglioneuroma, con una ubicación aquí más posterior y unas características más homogéneas en la tomografía sin calcificaciones. En cuanto a los tumores de la vaina nerviosa, entonces también se pueden subdividir en benignos, como el schwannoma y el neurofibroma, y en malignos como ya sarcomas de las células fusiformes, pleomórficos, que son altamente celulares y que se van a originar de la vaina del nervio. Los tumores malignos suelen surgir más de un neurofibroma plexiforme preexistente, como en los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1, y de forma menos frecuente pueden surgir de nuevo o de un schwannoma preexistente. Hay ciertas características que en el momento del diagnóstico sugieren malignidad, como que haya un crecimiento rápido, que haya invasión local, que haya destrucción ósea y que se asocien a derrame pleural. Aquí vemos unos ejemplos de un paciente aquí, la primera imagen, un paciente de 12 años con un neurofibroma, y es un paciente que ya tenía un diagnóstico conocido de neurofibromatosis tipo 1. Aquí en la segunda imagen es el mismo paciente, pero ya una imagen de tomografía. Como vemos aquí en las flechas están las masas de densidad de tejido blando en la región paraespinal. Y en la tercera imagen vemos ya que corresponde a un tumor maligno de la vaina del nervio periférico, y esto sí ya es una paciente adulta de 20 años que tenía diagnóstico conocido de neurofibromatosis tipo 1, que luego presenta estas lesiones.
Entonces, esas son como las masas principales que se presentan en la edad pediátrica, teniendo diferentes pistas y características en su diagnóstico y su ubicación. Entonces, ya como para ir resumiendo y finalizando, en cuanto a las cosas que debemos tener en cuenta a la presentación clínica, como decía, estas masas son un reto diagnóstico y se debe tener un diagnóstico que sea muy enfocado en los hallazgos imagenológicos y en la clínica para ir orientando y reduciendo las posibilidades de diagnósticos diferenciales. Entonces, las masas malignas van a ser mucho más sintomáticas, van a tener malestar, fiebre inexplicable, linfadenopatías, edema cervical. Y se puede agrupar los comportamientos en una enfermedad de progresión rápida, intermedia y crónica, y eso nos va pues, a orientar al diagnóstico. Usualmente, cuando hay una masa de progresión rápida, una de las causas más frecuentes y lo que primero debemos sospechar es un linfoma no Hodgkin linfoblástico. Vamos a encontrar una masa heterogénea en el mediastino, síntomas B, niveles elevados de LDH y derrame pleural. Para el abordaje diagnóstico, a pesar de que el hallazgo de la imagen y la clínica sean tan sugestivos, en el caso del linfoma siempre se debe hacer un diagnóstico histopatológico y el de inmunofenotipo completo. Entonces, se debe hacer aspiración con aguja fina, biopsia de médula ósea, de la masa extendida de sangre periférica y en caso de que haya derrame pleural, si es posible, también estudiar el líquido. Y dentro de los diagnósticos diferenciales se debe tener en cuenta en los adolescentes los tumores de células germinales no seminomatosos. En cuanto a una enfermedad de progresión intermedia, también pensamos en linfomas, pero ya pensamos en el linfoma Hodgkin o en el linfoma no Hodgkin de células grandes del mediastino. El linfoma Hodgkin va a tener linfadenopatía generalizada, cervical, abdominal, iliar y síntomas B. Y en el de células grandes del mediastino, las linfadenopatías suelen ser más mediastínicas y se suelen acompañar más de derrame pleural o pericárdico. Entonces, eso también nos ayuda a diferenciar un poco. Y el diagnóstico, lo mismo, requieren una estadificación y biopsia antes de empezar el tratamiento. En cambio, las de progresión más crónica suelen ser cosas benignas como un teratoma. En cuanto a las demás ayudas diagnósticas, además de las imágenes, están los laboratorios y son los marcadores tumorales. Se debe obtener de forma rutinaria en las masas de mediastino una beta-HCG, una alfa-fetoproteína y una LDH, ya que hay ciertos tumores como los de células germinales que van a tener algunos marcadores que van a ser patognomónicos y van a estar presentes pues, en más del 90% de los tumores, como son la alfa-fetoproteína, ahí me quedó mal escrito, y la beta-HCG. Entonces, la alfa-fetoproteína va a estar sobre todo elevada en los tumores de células germinales no seminomatosos, la beta-HCG en los seminomas y en los no seminomatosos, y la LDH, aunque no es muy específica, puede estar elevada en disembriomas y en linfomas no seminomatosos. En los tumores tímicos pueden ser útiles los anticuerpos anticolinesterasa que pueden estar positivos y esto nos va a hablar como de un presagio de mistenia gravis y las catecolaminas elevadas pueden estar presentes en el neuroblastoma. En cuanto a los estudios de imagen, como había dicho, son esenciales para realizar el diagnóstico. La radiografía de tórax suele ser la primera imagen que se solicita. El hallazgo, pues en común, va a ser un ensanchamiento de la sombra mediastínica o masas en cualquier parte del hemitórax, tener en cuenta el método de Felson o los otros métodos, el de la Sociedad Japonesa o el de la Asociación Internacional de Tumores del Timo para dividir el mediastino e ir pensando en cuál posibilidad diagnóstica puede ser. Y la presencia de calcificaciones nos sugiere también tumores de células germinales. En la ecografía puede ser útil, aunque está muy limitado el uso por la interposición de aire en los pulmones, pero sobre todo va a tener un rol en el diagnóstico prenatal, en la diferenciación de masas quísticas de sólidas y en el abordaje pues, de algunas biopsias. El método estándar para caracterizar estas lesiones van a ser las que tengan cortes transversales, como son la tomografía y la resonancia. Principalmente la tomografía, ya que nos va a permitir evaluar el tamaño del tumor, su ubicación, las características, sus adherencias o su relación con las estructuras cercanas. También nos permite evaluar la permeabilidad de las vías respiratorias y el riesgo anestésico. Va a ser muy importante para la planificación quirúrgica y para el seguimiento de respuesta al tratamiento.
La resonancia va a ser más útil en los casos de grandes masas mediastínicas cuando sea difícil diferenciar la compresión e invasión mediante el TAC, sobre todo porque este es un estudio más dinámico. Va a ser muy útil para explorar el espacio intravertebral, sobre todo en los de mediastino posterior. Va a permitir ayudar a definir mejor la naturaleza de las masas de origen vascular y diferenciar entre lesiones quísticas y sólidas. Esta es una tabla de resumen donde en cada uno de los compartimentos dividen según el origen de la masa las diferentes lesiones y algunas características que tiene cada una que nos ayuda pues sobre todo en la parte de nosotros interpretar la imagen y sobre todo el rol del radiólogo. Y lo mismo pues para cada compartimento. En cuanto a los estudios adicionales, el PET scan va a ser útil en el linfoma, ya que se puede usar para evaluar de forma completa y ayudar para la estadificación y la respuesta al tratamiento. La resonancia de columna se suele usar entonces en las masas mediastínicas posterior para evaluar la afectación neural. La ecografía testicular o escrotal en el caso de los tumores de células ganglionares y linfomas. Siempre se debe excluir un tumor gonadal primario y las pruebas de función pulmonar en la población pediátrica rara vez son necesarias para la evaluación preoperatoria. En cuanto al diagnóstico histopatológico, no todas las masas van a requerir confirmación histopatológica, ya que algunas tienen una clínica y unos hallazgos imagenológicos muy característicos, como el teratoma maligno, que si tenemos una clínica clara y unos hallazgos radiológicos característicos, podemos llevar al paciente a cirugía sin requerir biopsia. Y lo mismo con un timoma, cuando tenemos una masa en mediastino, hay miastenia gravis o hay aplasia de glóbulos rojos e hipogamaglobulinemia, con el hallazgo tomográfico clásico, se puede llevar el paciente a cirugía sin biopsia. A diferencia de otras, como el linfoma, donde siempre la histopatología es obligatoria, así ya con la historia y las imágenes, digamos que sospechemos muy fuerte el diagnóstico. Y en algunos linfomas, puede ser suficiente el aspirado por aguja, pero en otros que tienen características más fibrosas, más densas, la biopsia va a ser difícil hacerla por aspirado, entonces va a requerir tomar múltiples muestras para toda la evaluación histopatológica y de inmunohistoquímica. En cuanto a los principios generales del tratamiento, voy a nombrar algunas cosas, no voy a hablar pues del tratamiento específico de cada uno, sino se extendería mucho más la charla y ya nos aproximamos hacia las 8 de la noche. Pero algunos principios sobre todo para tener en cuenta nuestro rol como cirujanos. El timoma, la modalidad estándar de tratamiento va a ser la cirugía, esa es la base del tratamiento y en algunos casos avanzados se va a requerir quimioterapia neoayudante, sobre todo pues para mejorar la resecabilidad del tumor y radioterapia posoperatoria en algunos casos. Cuanto a los linfomas, el protocolo actual de manejo es la quimioterapia con múltiples agentes, inmunoterapia y radioterapia, dependiendo pues del grado del compromiso y pues estos tratamientos tienen diferentes fases. En cuanto a los tumores de células germinales, la modalidad estándar para el tratamiento es la cirugía. En los teratomas maduros, como había mencionado, el pilar del tratamiento es la resección quirúrgica total. En los inmaduros, en algunos casos se puede dar quimioterapia antes o después de la resección radical y durante el posoperatorio se debe hacer un seguimiento clínico cercano y usar marcadores tumorales. En los seminomas el manejo va a ser principalmente con quimioterapia. En los no seminomatosos va a ser quimioterapia y la cirugía se reserva para las masas residuales. Y en el caso de masas residuales, está la opción de quimioterapia de rescate o cirugía según cada uno de los escenarios clínicos. Cuanto al neuroblastoma, el tratamiento se va a basar, pues al igual que en los de ubicación abdominal, en el estadio del tumor, sus propiedades biológicas y orientados según en el riesgo. Cuando son de bajo riesgo, usualmente la resección quirúrgica sola suele ser suficiente. En los de mayor riesgo, si van a requerir una terapia multimodal más agresiva, cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, etc. Y como había mencionado, la tasa de supervivencia del neuroblastoma de ubicación mediastinal es mejor que la del abdominal. En cuanto ya a principios terapéuticos más relacionados con la parte quirúrgica, es muy importante tener en cuenta algunas consideraciones para la anestesia, ya que en estos pacientes, dependiendo del tamaño de la masa,
pueden tener un posible colapso respiratorio que puede ocurrir después de la inducción o antes de la relajación. Y su ventilación puede ser muy difícil, especialmente en masas anteriores. Entonces hay ciertos factores que se deben tener en cuenta que predicen complicaciones anestésicas, siendo la más importante la presencia de ortopnea. También la reducción del 50% del área transversal de la tráquea prevista en la tomografía, que haya compresión de los bronquios principales y de los grandes vasos, o que haya síndrome de vena cava superior, pues evidenciado por edema en la parte superior del cuerpo. Muy importante esto, porque en el momento de realizar el abordaje de la biopsia, si tenemos masas que comprometen la nivel cervical o adenopatías, es recomendable realizar la biopsia a este nivel, si se puede con un abordaje estratorácico con anestesia local y sedación, es mucho mejor para el paciente que someterlo pues ya a un procedimiento mayor. Entonces, en cuanto a nuestro rol ya como cirujanos, en estas masas está tanto nuestro rol para el diagnóstico como para el tratamiento. En el caso del diagnóstico, entonces preferir los abordajes estratorácicos bajo anestesia local, sobre todo cuando hay un ganglio cervical que sea accesible. Si no se puede evitar la anestesia general, se va a hacer un plan individualizado en conjunto con anestesiología, según los hallazgos clínicos y radiológicos preoperatorios. En algunos casos, se ha reportado el uso de esteroides y de radioterapia previo pues, a hacer la biopsia, y recordar que siempre se debe disponer de fibra óptica o broncoscopia rígida en el quirófano, porque se debe prever la presencia de una intubación difícil. En cuanto a las técnicas para biopsia, está la más usada, que sería una biopsia transtorácica guiada por imagen, ya sea por ecografía o por TAC. La decisión del tipo de biopsia que se elija va a depender del tamaño del tumor, de la ubicación, de la edad y del estado funcional de los pacientes. Ya cada vez hay más ayudas diagnósticas y pues la disponibilidad de radiología intervencionista para este rol en la toma de la biopsia. En algunos tipos de tumores, pues la cantidad de biopsia obtenida no va a ser suficiente y se va a requerir pues una forma más invasiva, como sea la mediastinotomía, perdón, o mediastinoscopia, la toracotomía o la toracoscopia o la mini toracotomía, como vemos acá en esta imagen, de forma anterior, que se hace a través del lecho de la segunda a la tercera costilla, conocida como el método de Chamberlain. Esas son las diferentes opciones, pero siempre tenemos que intentar pues la opción que sea menos invasiva. En cuanto a la cirugía, para el tratamiento, la mayoría de las masas mediastinales son de tratamiento quirúrgico con su resección total, algunas con terapia adicional, pero se basan en el manejo quirúrgico. Y las opciones para el abordaje van a depender de la ubicación, de la extensión anatómica de la masa. Entonces, se puede hacer mediante esternotomía media, como vemos aquí en esta imagen, para las de mediastino anterior. Podemos usar esta incisión en trapdoor o en puerta, donde se requiere, esto sobre todo es para las que tienen extensión cervical, sobre todo hablando de las masas neurogénicas. En caso de tener extensión cervical, es una de las posibilidades de abordaje, pues lo hacemos aquí a nivel de la clavícula y con extensión sobre el esternocleido. Otra opción es la incisión de clamshell o de almeja, donde tenemos masas cuando superan la línea media, es una de las opciones que tenemos de abordaje. O la toracotomía, que pues, el abordaje de toracotomía clásico y ya la disección y todo lo demás va a depender de la ubicación. En esta imagen vemos el caso de una masa que corresponde a un quiste de duplicación esofágica, y acá en esta otra imagen vemos a una que corresponde a una ubicación más posterior, que sería una masa neurogénica. Y también existe el abordaje por vía mínimamente invasiva por toracoscopia, que ha reportado unas tasas de éxito buenas. Van a tener menos dolor posoperatorio, menos atelectasias y una estancia hospitalaria más corta, pero tienen ciertas limitaciones, ya que su uso impide palpar las lesiones y puede aumentar el riesgo de ruptura del tumor y de recurrencia en el lugar del puerto del tumor. Entonces, pues la decisión debe ser muy individualizada y pues depende de cada uno de los tipos de masa. Bueno, aquí es otro ejemplo también.
También entonces aquí vemos una posición tradicional de la toracoscopia, acá vemos que se trata de una masa posterior, entonces para tener una mejor exposición, pues cambia la posición del paciente. Y ya para finalizar, entonces para concluir, recordar que las masas mediastinales en los niños pueden corresponder desde pseudomasas, neoplasias benignas hasta malignas o con anomalías congénitas o infecciones, entonces es muy variable. Y para su diagnóstico, pues se debe basar en la sintomatología, las pruebas de imagen, que las pruebas de imagen van a tener un papel fundamental junto con los marcadores tumorales. Entonces, un enfoque diagnóstico clínicamente sólido conducirá a un diagnóstico correcto y ayudará a un tratamiento óptimo. Muchas gracias. Entonces, abrimos los micrófonos para preguntas y comentarios. Yo creo que podemos empezar con el doctor Zafra, quien fue el tutor de la charla. Buenas noches, te felicito pues por la charla muy completa. Tengo unas acotaciones que dar, pocas, pero pues los tumores del mediastino son en la parte quirúrgica muy peligrosos de abordar, no solamente por la resección, sino por el cuidado de estructuras vecinas, como por ejemplo el nervio del hijo recurrente, el nervio frénico. El paciente puede quedar muy bien operado, pero sin voz o con disfonía o con una parálisis del diafragma. Entonces, ojo, siempre tener en cuenta eso. Apoyarse con un buen anestesiólogo. La intubación en los tumores del mediastino no es fácil. Siempre cuando uno está con un anestesiólogo que no es experto en este tipo de intubación, hay problemas. Los tumores en el momento de relajar al paciente caen sobre la vía aérea y empiezan los problemas. No puedo intubar, no puedo intubar, no puedo intubar y pasamos problemas antes de que toquemos al paciente. Entonces, eso es otro de los puntos. Existen otros mecanismos de apoyo. ECMO, circulación extracorpórea, también se utiliza en niños. Nos apoya, nos disminuye el sangrado. En los tumores grandes, como generalmente son, pues son un gran apoyo. Hay que tener cuidado, hay que apoyarse en la toracoscopia, saber o introducir el toracoscopio en esos tumores grandes para ver cómo o a dónde están involucrando, qué estructuras están comprometiendo, porque cuando uno entra por esternotomía o toracotomía está viendo solamente una parte del tumor, pero siempre se le queda algo sin ver. El mediastino, la parte posterior, está en contacto con el hilo pulmonar. Apoyarse de los dos métodos quirúrgicos. Meter el lente, sí, ya vi, no compromete esto, ahora sí, abro. Eso sería, pues, las conclusiones y lo que tendría que decir. Otra cosa, cuando se opera el timo, uno no solamente reseca el timo, sino la grasa prepericárdica y el ligamento tirotímico. Recordar que la tiroides y el timo tienen el mismo origen embriológico. El ligamento tirotímico ingresa en el cuello. Si dejamos el ligamento tirotímico en un paciente con miastenia, pues probablemente siga con la miastenia, porque habrá corpúsculos de Hassel en ese ligamento, igual que en la grasa pericárdica. Bueno, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Otra cosa, sonda nasogástrica. Okay. No para alimentarlos, sirve de guía en la disección que se tiene sobre los tumores. Hola, buenas tardes. Oye, Guillermo. Adelante, doctor. Felicitaciones por la conferencia, la verdad que es un tema bien complejo y muy, muy buena la presentación. Quería consultar específicamente en las lesiones vasculares que se refería usted
al manejo con el sirolimus. ¿Qué tipo de protocolo utilizan? ¿Cuándo deciden utilizar el sirolimus en estos casos? ¿Y cuáles han sido los resultados? Si es que hay experiencia. Gracias. No sé si aquí dentro de los cirujanos que están presentes, Eh, alguno quiera comentar algo sobre su experiencia. no, no, no. ¿En qué momento se habló de este? ¿Es producto? ¿Es algo? ¿Algún equipo? No sé porque no lo conozco. La doctora comentó dentro de los diagnósticos diferenciales las masas, las lesiones vasculares y el manejo del sirolimus. Entonces, consultaba específicamente a ese respecto. Gracias. Adriana, cuando te referiste a lesiones vasculares, ¿hubo Sí, ese Doc, comentario? sí, respecto a las malformaciones linfáticas principalmente que se usa, pero la verdad en nuestro medio no tenemos mucha experiencia con con este tratamiento porque se suele usar sobre todo es el manejo con medicamentos Ah, bueno, esclerosantes de las lesiones macroquísticas. ya. Yo podría hacer un comentario. Sí, en alguna ocasión no fue utilizado por mí, pero sí el paciente me llegó después de la escleroterapia del conducto por un tumor linfático. Al paciente 2 o 3 veces le aplicaron un producto, no sé cuál es, me imagino que de pronto el que el doctor se está refiriendo, pero terminó en cirugía después de que se había hecho la esclerosis. Doctor, perdón, interrumpo. Doctor, el sirolimus es un inhibidor del mTOR, es un inmunomodulador y se está utilizando actualmente en malformaciones vasculares, principalmente de tipo linfático. En la escleroterapia, pues se utilizan algunos otros medicamentos. La verdad que la experiencia que yo he visto, pues en el hospital militar la ha utilizado pues el grupo de cirujanos pediatras de allá, que son mis profes, pero en malformaciones vasculares periféricas principalmente, no, digamos que yo no he tenido la oportunidad de tener algún caso con una malformación vascular en mediastino, pero sí se ha usado en las que son periféricas, entonces quizás extrapolando sí se podría utilizar en caso tal de que se tuviera un caso. En adultos solo he visto un caso, es un muchacho con una lesión, con una malformación vascular debajo de una de las escápulas, con crecimiento y pulsación cuando uno tocaba, se veía, radiología lo manejó haciendo la esclerosis. 2 o 3 años después se operó y se retiró la lesión, nunca más ha vuelto a presentar ese tipo de lesión, pero en lesiones del mediastino no. Esta que yo me refería en un principio era en cuello. Listo, muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Juan Carlos Dueñas da Silva. Buenas noches a todos. No, quería agradecerle al doctor Juan Carlos Zafra por su participación en nuestra residencia. Muchas gracias, Doc. Gracias por la guía para Adriana, tanto en la rotación como en esta clase. Y bueno, pues, comentarles a todos que el doctor Juan Carlos Zafra es nuestro profesor en la rotación de cirugía de tórax. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Finalizamos la actividad del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias, Adriana, Buenas y noches. felicitaciones. Bueno, Gracias, excelente. buenas noches a todos, Juanca. Chao, chao. Buenas noches, Doc. Chao. Felicidades, Adriana. Muchas gracias. Chao.